Buenos días, amigos, hermanos. Estoy muy contento hoy en día de poder compartir algunos pensamientos, palabras que Dios ha puesto en mi corazón. He leído estos días en Lucas 24, también vamos a leer en Lucas 23. Algunos, pues quisiera compartirles algunos pensamientos que vemos ahí y que he anotado aquí. Bueno, en el capítulo 24 es después de de la crucifixión del Señor Jesucristo, y vemos a unos discípulos que iban caminando al camino hacia Emaús, como algunos 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Jesús acaba de ser crucificado y ellos iban caminando en el camino, hablando entre ellos. Y es interesante de ver la comparación que pudiéramos hacer. Pablo, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, cuando él se convirtió, él estaba también en un camino que iba hacia Damasco, donde tenía una fe parcial, porque es lo que estamos hablando aquí, una fe incompleta, cómo completar una fe parcial. Y Pablo creía en muchas cosas de la Biblia, pero le faltaban muchas cosas también, y es cuando Jesús se reveló a él sobre, antes de llegar a Damasco, cuando Jesús se manifestó a él y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él no lo reconoció, y Jesús se reveló a él: yo soy Jesús quien persigues. Entonces, como Pablo tuvo su camino hacia Damasco, aquí tenemos algunos discípulos que tenían su camino hacia Emaús, en donde también Jesús se reveló a ellos de una manera diferente, pero sin embargo ellos recibieron una nueva revelación ese día que les faltaba. Tenían una fe, pero era incompleta. Y quizá eso es el caso en el cual usted se encuentra. Tiene una fe en Jesús, cierta fe en Jesús y en la Biblia, pero está incompleta. Y vamos a ver hoy cómo podemos completar esa fe. Eh, una nota interesante: la palabra Emaús en hebreo quiere decir manantial o fuentes termales. Y realmente es en ese camino que la fe de estos discípulos manó, brotó, podemos decirlo así, y se hizo completa su fe. Y dice en el capítulo 24, mientras iban hablando, que Jesús se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y caminaba con ellos, versículo 15. Pero versículo 16 dice: más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y quizá es vuestro caso, es su caso hoy en día. Sus ojos están velados. Ustedes quizá crecieron en una iglesia. Jesús caminó cerca de ustedes, en el sentido de que pueden oír sermones cada domingo, van a la iglesia, quizá leen un poco la Biblia. Entonces usted tiene mucho conocimiento sobre Jesús, pero sus ojos todavía están velados. Su entendimiento, hay algo que le falta todavía en su vida en cuestión de la fe cristiana, de la fe bíblica. Y podemos hablar de la manera que la gente ve a Jesús. Hay muchas teorías, muchas creencias sobre quién es Jesús. Algunos piensan que Jesús es un gran maestro, un gran filósofo, un gran rabino o un profeta, como los musulmanes. Cuando estuvimos en Marruecos pudimos hablar con muchos musulmanes y todos decían que creían en los profetas. Sí, sí, creemos en los profetas, en Moisés, en Abraham, en Jesús, pero no más como un profeta. Algunos peor creen que Jesús era un impostor, un lunático, ¿verdad? Un demente, un endemoniado incluso. Entonces no vamos a hacer toda la lista, pero algunos ejemplos serán suficientes. Pero aquí los discípulos, ¿qué es lo que ellos creían? Porque Jesús, ellos platicaban y Jesús les pregunta en el versículo 17 de qué pláticas son estas que tienen, ¿verdad?
Y ellos dijeron, pues eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Jesús dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, como fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, y luego versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces, la fe de ellos incluía estas cosas. Ellos creían que Jesús era de Nazaret, que era un varón, profeta. Ellos lo creían, que era poderoso en obra y en palabras. Habían visto los milagros. Incluso Jesús resucitó muertos. Entonces, el poder de su palabra en sanar, en calmar las tempestades, en resucitar los muertos, en abrir los ojos de los ciegos, y muchas otras cosas. Ellos vieron y estuvieron sentados oyendo sus palabras, como en el norte del lago, del mar de Galilea, cerca de Capernaum, donde Jesús dio lo que se llama el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Unas palabras de gracia, de misericordia, pero también de justicia que salía de su boca siempre. Ellos oyeron estas palabras y luego ellos creían que fue sentenciado a muerte. En capítulo 23 vemos por ejemplo, cuando Jesús estaba delante de Pilato, el pueblo estaba allí con los principales sacerdotes y los gobernantes, en versículo 13, y el pueblo. Y Pilato les dice que él no encontró ninguna cosa digna de muerte en Jesús. E incluso les dice que aún Herodes no ha hallado nada digno de muerte en él. Entonces, dice aún Pilato, a causa de esto, versículo 16, dice a Pilato al pueblo, le soltaré, pues, después de castigarle. Pero el pueblo no estaba contento con esta respuesta. Y les dijo 3 veces. En el versículo 20 les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Quería soltarlo. Pero el pueblo dijo no, crucifícale, crucifícale. Versículo 22, y él les dijo por 3ª vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. 3 veces les dice, lo voy a soltar. Y ellos no quisieron. Dice que la voz de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y eso me hace pensar al pueblo en el tiempo del profeta Elías, en primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, cuando el pueblo estaba delante de Elías y tenían el corazón partido entre Dios, Jehová, y Baal. Y el profeta Elías les planta esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis o vacilaréis entre 2 pensamientos? Otra versión nos dice: ¿hasta cuándo cojearéis de ambas rodillas? Estaba Pilato en la misma situación que el pueblo. De un lado tenía Pilato la voz de su conciencia, que le decía, no, este hombre no ha hecho nada mal. Yo no lo puedo entregar a muerte. Eso no sería justo. Y del otro lado, la voz del pueblo y de los principales sacerdotes. Y finalmente, les dice Elías, para regresar les hizo 2 preguntas. La segunda es esta: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero escogen. No podemos servir a 2 amos. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas, por ejemplo, a un falso Dios. Y dice que el pueblo no respondió nada. Y así fue la decisión de Pilato. Él tapó la voz de su conciencia y entregó, dice versículo 25, a Jesús a la voluntad de ellos, soltándoles
al lugar de soltarle a él, le soltó a Barrabás, que dice aquí que fue echado en la cárcel por sedición y homicidio. Le soltaron un criminal. Pilato puso a un lado completamente la justicia y él se dejó comprar, ¿ya? Y se entregó al mal. Hizo lo que Proverbios 23:23 dice de no hacer, que nos dice: compre la verdad y no la vendes. Así hizo realmente violencia a la justicia. Y cuando dice que entregó, versículo 25, a Jesús a la voluntad de ellos, es la misma palabra que se utiliza de Judas el Iscariote, que entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Lo traicionó, es la misma palabra. Cuando uno traiciona a otro, lo entrega a las autoridades para ser, ¿verdad?, condenado, o a un tribunal, puede ser cualquier cosa. Entonces Jesús fue entregado a la voluntad de ellos, que querían realmente crucificarle de una manera injusta. Y eso, si regresamos al capítulo 24, vemos entonces los discípulos de Emaús, ellos creían muchas buenas cosas de Jesús, como hemos visto, que era profeta, incluso que fue crucificado. Pero versículo 22 nos habla de, también oímos unas mujeres entre nosotros que no hallaron el cuerpo y que vieron unos ángeles, quien dice que vive, que Jesús vive. O sea, ellos, aquí es donde se ve que su fe era incompleta. Y eso, déjenme decirles que eso pasa con mucha gente, porque yo estaba en esa situación, creen que Jesús es hijo de Dios, creen que es un profeta, creen que es el Mesías, que Dios lo envió, creen que fue crucificado, pero por la resurrección, pues creen, pero es algo realmente que no afecta personalmente su corazón, se queda al nivel de la cabeza. Ellos realmente el hecho que Jesús resucitó no hacen la correlación. Pues si Jesús resucitó, quiere decir que Él vive, como dijeron los ángeles. Pues sí, Él vive, no está muerto. Aunque no lo veo, Él vive. Y entonces eso hace que la fe de uno es una fe activa, una fe diaria, ¿sí? Y vemos más bien que para los discípulos aquí en el camino de Emaús, la resurrección era un tropiezo, un obstáculo. Tenían dificultad realmente de creer en su corazón, y posiblemente es su caso. Posiblemente que tu fe está como ellos, pero hay que tener cuidado, porque Jesús les dijo, versículo 25, y eran sus discípulos, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era unas palabras difíciles, duras, pero necesarias de oír. Y quizá usted necesita oír algo duro para sacudirle, para que se entregue finalmente a Jesucristo, porque es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Quizá ustedes piensan que creen en los profetas. Había, por ejemplo, el rey Agripa, que estaba ahí para juzgar a Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 27, y Pablo le hace la pregunta: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees, pero no vemos que su fe realmente cambió su vida. El rico en el Hades, en el infierno, a quien Abraham le dijo, porque él no quería que sus hermanos vinieron a encontrarlo a él, y había dicho a Abraham: pues manda a Lázaro para decirle a mis hermanos, a mi familia, que se arrepienten, que no vengan aquí. Y Abraham dijo: pues a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
¿verdad? Entonces, mucha gente tiene a la ley y los profetas. Quizá usted ha ido a la iglesia toda la vida. Han oído la ley y los profetas y el evangelio. Tienen las escrituras. Las oyen, pero no realmente las oye de una manera que sin fe de corazón, y eso nos salva. La Biblia dice que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Por eso no es solamente creer que Jesús fue crucificado, no es solamente creer que Él vino a cumplir los profetas, pero hay que creer, y no solamente tampoco nomás oír que resucitó, no, pues oír por allá de que Él resucitó, sino si no tienes una fe del corazón, te falta una cosa. Lo que nos dice Romanos capítulo 10, que voy a leer, Romanos 10, nos dice a partir del versículo 8, ¿mas qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. Los discípulos en el camino de Emaús tenían a Jesús, que es la palabra de Dios, caminando con ellos. No podía estar más cerca. Estaba Jesús personalmente en el camino con ellos, hablando con ellos. Y ellos no lo conocieron. Sus ojos estaban velados. Y posiblemente toda tu vida has ido a la iglesia. Jesús, has oído muchos sermones sobre Él. Está cerca de ti. Tú estás cerca de Él. Y no te das cuenta que te falta todavía una cosa. Y es lo que dice aquí el versículo 9 de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no solamente esto, mucha gente puede decir con su boca, sí, Jesús es el Señor, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero dice, aquí es donde les faltaba la fe o algo en su fe a los discípulos sobre el camino de Emaús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que le falta a mucha gente, es lo que a mí me faltaba. Me faltaba creer. Yo me entregué a Cristo en 1989 por la gracia de Dios, cuando entendí realmente que Él fue resucitado y lo creí de corazón y me entregué mi corazón, mi vida, mi voluntad, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieres conmigo. Entonces dice la Biblia, cuando creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Y eso es lo que la resurrección hace de nosotros. Es una luz. Y es lo que pasó con los discípulos cuando Jesús les dijo insensatos, ¿verdad? Y les mostró en las Escrituras que era necesario que Él sufriera estas cosas. Versículo 27 de Lucas 24 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Jesús se reveló a ellos en las Escrituras y ellos entonces le conocieron. Dice entonces, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y eso es lo que pasa cuando uno realmente cree de corazón, ¿verdad?, que Dios resucitó a Jesús de los muertos, ¿verdad?, confesando también con la boca que Él es el Señor, haciendo confesión pública, identificándonos al Señor Jesucristo en su muerte o en su resurrección. Entonces dice la Escritura que somos salvos. Y es lo que pasó en mi vida y es lo que Dios quiere hacer en su vida, de pasar de muerte a vida, de ser perdido a ser salvo. Y ellos, los discípulos sobre el camino de Emaús, ahora experimentaron, podemos decir, el versículo de Proverbios 3:6, que nos dice, reconócelo, hablando de Dios, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y ellos por fin reconocieron que Jesús estaba en su camino.
Y es lo que pasa cuando uno se entrega al Señor y que Dios nos perdona y recibimos su Espíritu Santo, somos salvos, ahora sabemos que Dios está con nosotros. Claro, Dios está en todos lados, pero de tener a la presencia de Jesucristo en nuestro corazón por su Espíritu Santo en cada circunstancia de la vida, vas a poder ver de esta forma a Jesús en todas tus circunstancias. Y por eso, voy a terminar ahora en el versículo 24. Por eso hoy es lo que yo estoy haciendo. En el versículo 47, cuando dice después que Jesús abrió su entendimiento a los discípulos, porque es lo que hace. Cuando abrir los ojos es como abrir el entendimiento, ¿verdad? Y el Señor les dice que es necesario que se predicase en su nombre, el nombre de Él, el arrepentimiento primero y segundo el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, en su nombre hoy yo les predico, yo les comparto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios que fue crucificado, que fue resucitado el tercer día corporalmente de entre los muertos. Primero, el arrepentimiento. Es una orden de Dios, un mandamiento de Dios. Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan y que crean, de realmente confesar. Eso implica confesar que somos un pecador, de confesar que nosotros no podemos realmente hallar ninguna justicia propia delante de Dios. Es abandonar todo esfuerzo personal, todo esfuerzo religioso, todo esfuerzo moral de tratar de ganar el favor de Dios y de declararnos bancarrota espiritual y creer que Jesús realmente fue el sacrificio perfecto, que Él pagó con su sangre para poder lavarme de mis pecados. Y con esto viene el perdón de los pecados. Dios perdona. Dios perdona. Hay una reconciliación perfecta por medio de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, entre el pecador y Dios, cuando uno se arrepienta. Y es un perdón efectivo, es un perdón real. Y por eso es en su nombre, como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo que les estoy diciendo hoy, y es necesario realmente hacer todo lo que acabo de decir, de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo como los discípulos de Emaús lo hicieron para ser salvo. Y eso, la puerta todavía está abierta, pero ¿hasta cuándo? Dios sabe. Así que entréguense al Señor Jesucristo, justamente porque Él es Señor, y van a encontrar el perdón de pecados porque Él es Salvador. Muchas gracias.